Video presentación del examen extraordinario del módulo del campo aplicado de los procesos socioculturales por la alumna Itzel Gutiérrez Torres. Consejería infundida en cultura, un modelo de competencias multiculturales. Con el actual panorama migratorio del mundo, es cada vez más común encontrar personas que necesitan asesoría y que son de un país o incluso de una ciudad distinta. Para esto, se desarrolló un modelo que prepara para llevar a la práctica la cultura infundida y que está basado en una revisión de la actual literatura. Durante los últimos años, el desarrollo de la consejería multicultural ha ocupado un lugar importante en la literatura. Se ha descubierto que es necesario contar con habilidades que sean adaptativas para recibir a clientes multiculturales. Para empezar, se define la identidad cultural personal. La APA la define como la conciencia de la propia cultura y el conocimiento de la cultura personal del cliente. Se identifica conscientemente como fundamental para la competencia de orientación multicultural. Existen 3 factores principales que son el elemento central de la identidad. Estos factores son los factores culturales representativos como la edad, género, capacidad física, mental, la etnia, orientación sexual, idioma, religión o clase social. Los factores de identidad, educación, estado civil, experiencia de trabajo, genética y patrones de desarrollo son únicos en cada individuo. Los factores contextuales se refieren a los contenidos históricos, sociales, políticos, ambientales o económicos en los que viven las personas, resaltando que las experiencias, normas, valores y prácticas podrían afectar de la forma de brindar servicio y que cada persona es única. La psicología ha dejado de lado los factores personales y universales cuando se desarrollan modelos teóricos. Al no contemplar factores como las experiencias, las prácticas o valores, no es posible satisfacer las necesidades de los grupos culturales. Es importante reconocer también las diferencias dentro del grupo, ya que llegan a ser igual de relevantes que las diferencias entre los grupos. Las competencias descritas dentro del modelo se realizaron suponiendo que el consejero sea del grupo considerado como dominante. En el modelo presentado se intenta rescatar el trabajo de autores anteriores que se enfoquen en las poblaciones dominantes y se añaden sugerencias de otros autores de los cuales sus modelos se basan en la población no dominante. Dentro del marco que proponen las autoras Collins y Arthur, menciona para empezar el dominio de la conciencia de autocultura y que se deben de tener ciertas capacidades como las actitudes y creencias de verse a sí mismo como un ser cultural, un ser capaz y dispuesto, que autorrefleja el valor de su propia identidad cultural, o en su caso identidades. También el de reconocer los aspectos que son positivos y negativos de sus propios grupos culturales. El conocimiento que debe de tener sería el de definir la raza, origen étnico, la cultura, el de describir cuál es su propia identidad cultural, también de reconocer aquellos factores que tienen una influencia durante la formación de la identidad personal, que son la genética, la familia, la personalidad o los factores culturales como son el sexo, la clase social, la orientación sexual, la religión
y otros factores de contexto que son pues el contexto histórico y el del medio ambiente. Se debe explicar el impacto que tienen estos factores en el desarrollo de la identidad. Se busca que se tenga también la habilidad de tener un propio autoconocimiento, analizando los factores que afectan a uno mismo y del mismo modo que afectan a los demás. Y que se debe tener la habilidad de apoyar activamente las prácticas no represivas. La segunda capacidad sugerida es la de demostrar el conocimiento de las diferencias entre las propias identidades culturales y la de los individuos de otros grupos, que sean dominantes o no. Se debe reconocer el cómo la identidad cultural afecta las creencias, valores y prejuicios acerca de los miembros de las poblaciones no dominantes. Esta capacidad contempla la habilidad de identificar los factores contextuales históricos, socioeconómicos y políticos que afecten a las diferencias. Se debe también tener la habilidad de explicar la relación entre su propio grupo cultural y otros grupos dominantes o no. También se debe tener la habilidad de identificar cuál es el impacto de los valores propios y los prejuicios en los clientes de los grupos no dominantes. Una que es muy representativa es autocontrolar las reacciones, emociones negativas. Otra habilidad que resalta es la de no culpar a los clientes por sus reacciones emocionales. Otra capacidad que se menciona dentro de este modelo es de demostrar el conocimiento del impacto de la cultura sobre la teoría y la práctica de la orientación psicológica. Una habilidad característica dentro de esta capacidad sería el adaptar las teorías y prácticas hacia la población en general, no solo a la población dominante. Otra capacidad dentro de este modelo es el de demostrar el conocimiento del impacto personal y profesional en la discrepancia entre los grupos culturales dominante y no dominante. En este se enfoca en América del Norte. Dentro de esta capacidad resalta la habilidad de analizar los medios que son abiertos y encubiertos de la opresión cultural dentro de su ambiente familiar de ese tipo. Otro punto importante es el de la comprensión de la visión del mundo del cliente, demostrar el conocimiento de las identidades culturales de los clientes. Otra capacidad es demostrar el conocimiento de la relación de la cultura personal para la salud y el bienestar. Durante los últimos años, el desarrollo de la consejería multicultural ha ocupado un lugar importante en la literatura. Se ha descubierto que es necesario contar con habilidades que sean adaptativas para recibir a clientes multiculturales. La otra capacidad es la de demostrar el conocimiento de las influencias sociopolíticas que inciden en la vida de las poblaciones no dominantes. La alianza de trabajo con sensibilidad cultural requiere la capacidad de establecer relaciones de confianza y respetuosas con los clientes que tienen en cuenta las identidades culturales. También se debe tener la capacidad de colaborar con los clientes para establecer metas de asesoramiento que respondan a las dimensiones sobresalientes de la identidad cultural. Del mismo modo,
colaborar con los clientes para establecer tareas entre el cliente y el consejero que respondan a las dimensiones sobresalientes de la identidad cultural. En el modelo descrito, a grandes rasgos, las autoras lo proponen y lo presentan como un punto de partida para la investigación y el desarrollo del campo de la orientación multicultural. Estas competencias brindan la base para que la relación de trabajo entre el sujeto y el consejero sea eficaz. Revisión de la terapia familiar desde la perspectiva multicultural. Como ya se mencionó, la sociedad actual es multicultural, producto de las olas de migraciones. La terapia familiar ha dejado de lado este aspecto cuando se desarrollan modelos de terapia, ya que no considera las limitaciones culturales que tiene cada familia. La ideología de la familia nuclear, con dos padres autosuficientes, es donde la terapia familiar se orienta. No es posible tratar a las familias pobres si no se tiene una noción completa de su situación y de su limitado acceso a ciertos servicios. Es deber de los terapeutas ampliar el panorama familiar, en el sentido de que no solo padre y madre son responsables de la crianza. La mayoría de situaciones políticas y la sociedad en sí vive bajo la influencia de los grupos denominados dominantes. Por ejemplo, el DSM no cuenta con diagnósticos para los términos como racista, homofóbico o machista, ya que solo contempla las consecuencias causadas en las víctimas. De modo que las familias de inmigrantes de color y pobres, las cuales sus valores y normas son distintas a las de los grupos dominantes, son invalidadas y rechazadas. La sociedad en general debe cambiar la forma en que se percibe a los demás. Se tiene como objetivo hacer que cada persona tenga voz y que cada uno se sienta en su hogar. Los terapeutas familiares deben auxiliar a las familias a desarrollar múltiples identidades de un grupo de afiliación. Todo esto contribuye a que la flexibilidad para adaptarse a circunstancias cambiantes crezca. La terapia familiar ha evolucionado desde sus inicios, comenzando con la época en que las mujeres y las minorías no se contemplaban. Posteriormente, se incluye a pocas mujeres y a algunas mayorías. Actualmente se plantea que el nuevo objetivo de la terapia familiar sea el de satisfacer las necesidades de todas las personas de todos los orígenes culturales. Conclusiones. Es importante dentro de la psicología social contemplar los factores multiculturales cuando se realice alguna evaluación, pues queda claro que como sociedad aún queda mucho por cambiar para lograr que las personas inmigrantes o pertenecientes a grupos étnicos sientan que son tomadas en cuenta dentro de la sociedad. Como psicólogo social es necesario aprender sobre la multicultura dentro del propio país, así como promover un ambiente de tolerancia y respeto, comenzando por nosotros como personas. Agrego también que, aunque los dos artículos se centran en lo que pasa en América del Norte o en Estados Unidos, se puede bien reflejar en lo que pasa en México, en lo que a migración se refiere, pues para llegar obviamente a Estados Unidos se tiene que pasar por México, y en lo que es el caso actual de los hondureños y cómo reaccionó la sociedad mexicana, la mayoría no confiando en ellos o dándoles la espalda o viéndolos diferente, no concentrándose en que todos
venimos de lugares diferentes y somos diferentes personas, pero no quiere decir que no tengamos los mismos derechos de buscar una vida mejor.